Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es viernes de crucifixión. En esta Semana Santa celebramos la obra de Cristo en su muerte y en su resurrección. El día de hoy, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes las 7 palabras que Jesús dijo mientras estaba en aquella cruz. Debemos de recordar que cada una de estas palabras tiene significados profundos. Sería imposible que pudiéramos ahondar en cada uno de los significados de cada una de estas palabras. Sin embargo, es importante que nosotros podamos conversar, reflexionar y aprender lo que Jesús quiere enseñarnos a través de estas palabras. La primera palabra que queremos compartir el día de hoy es la que Jesús dijo y que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34. La palabra del Señor nos dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tiene un propósito claro en su mente. La cruz de Jesús significa perdón. Nosotros podemos encontrar en cada personaje que vemos alrededor de la cruz de Jesús representados a todos aquellos que somos nosotros. Cada persona en este mundo está representado en aquellos que rodean a Jesús. Algunos, por ejemplo, son insensatos, como aquel malhechor que estaba crucificado junto a Jesús. Aún en su sufrimiento, aquel hombre se burla de Jesús. Teniendo tan cerca a Jesús, prefiere morir en su culpa. Es un hombre insensato. Otros más están representados en aquella multitud y en aquellos gobernantes incrédulos que, viendo a Jesús, se mofan, se burlan de Jesús y le dicen a Jesús: ¿por qué no se salva a sí mismo? La incredulidad de estos hombres no les permite ver que Jesús está allí en esa cruz por cada uno de ellos. Una incredulidad. Algunos más están representados en aquellos soldados romanos, sumidos en su ignorancia. No pudieron darse cuenta a quién estaban clavando en aquella cruz. La ignorancia. Podemos darnos cuenta en el grupo de personas que rodean la cruz de Jesús cómo hay insensatez, incredulidad, ignorancia. Pero también podemos ver que para cada uno de ellos Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas mismas palabras siguen resonando hasta el día de hoy para cada persona en este mundo. En Jesús encontramos perdón. Para cada persona en este mundo, Jesús también dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que nosotros encontramos en la cruz de Jesús, en el momento en que Jesús está siendo crucificado, es aquella que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 43, que dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el lugar más extraño, en el momento más inesperado, con la persona menos probable, escuchamos las más hermosas palabras de salvación. Jesús, aún colgando de aquella cruz, ofrece lo que solamente Dios puede ofrecer: salvación. Ahora, ¿qué vio Cristo en aquel ladrón arrepentido? Jesús vio en él fe. A diferencia de todos los demás que rodeaban a Jesús, este hombre comprende lo más elemental. Él mismo está sufriendo las consecuencias de sus propios actos. Sus actos merecen la muerte, pero allí en sus últimos momentos de vida puede ver en Jesús el único camino para la vida eterna. Este hombre entrega su futuro eterno a Jesús cuando le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al gran acto de amor mostrado por Jesús en aquella cruz, le sucede este gran acto de fe de aquel malhechor. Y a aquel acto de fe le sucede el gran acto de salvación que únicamente Dios puede hacer. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la respuesta de Jesús para la fe de aquel hombre. Hoy en día, la cruz de Jesús nos deja las mismas opciones. Reconocemos nuestra culpa y nos entregamos a Cristo para recibir de Él salvación, o le damos la espalda a este acto grandioso de amor mostrado en aquella cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fueron las palabras de Jesús para aquel hombre que tuvo fe. La tercera palabra que expresa Jesús en aquella cruz
La podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. La palabra del Señor dice en este pasaje: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando medito en estas palabras no puedo dejar de admirar a Jesús. Jesús para este momento llevaba ya varias horas padeciendo de diferentes maneras. La noche anterior Jesús había sido arrestado por los líderes religiosos, había sido llevado preso, había sido juzgado en altas horas de la noche, no sin antes haber sido escupido, abofeteado y golpeado en varias partes de su cuerpo. Pasó la noche preso. Por la mañana Jesús es llevado delante de Pilato para que Pilato condenara a Jesús a ser muerto. Debido a que Pilato no quería condenarlo a la muerte, ordenó a sus soldados romanos que azotaran a Jesús. El azote de aquellos soldados romanos fue totalmente brutal. Según algunas investigaciones médicas, el cuerpo de Jesús fue de tal manera destrozado que tenía jirones, es decir, pedazos de piel que caían de su cuerpo. El azote de estos hombres hacia Jesús le dejaron las heridas abiertas, tan abiertas que incluso podía llegar a verse algunas partes de sus huesos, según estas investigaciones médicas. Jesús estaba desangrando desde el momento de los azotes. Su cara estaba desfigurada por los golpes que había recibido la noche anterior y durante la madrugada por parte de las autoridades judías, y ahora también por el escarnio que los soldados romanos se habían dado a su cuerpo. En estas condiciones físicas, Jesús ve a su madre María y su pensamiento se centra en la condición de ella, en la necesidad de consuelo que esta mujer necesitaría en estos momentos de crisis. Ahora, ¿podemos nosotros darnos cuenta del profundo amor de Jesús? A pesar de su condición física, Jesús estaba lúcido. Y en esa lucidez, Él estaba preocupado por su madre, por la necesidad de su madre. Preocupado por su madre, pronuncia estas palabras: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: hijo, he ahí tu madre. Jesús provee de consuelo a María a través de su discípulo Juan. Podemos darnos cuenta que Jesús da consuelo aún en medio de su propia aflicción. Jamás, hermano, jamás piense usted que Jesús perdió la noción de su realidad en aquella cruz. Nunca jamás lleguemos a dudar de la firmeza del propósito de Jesús. Si Jesús pensó en su madre en aquella cruz, también puedo asegurarle que nos tenía en su mente a usted y a mí. Jesús decidió con toda lucidez, con toda claridad, con toda convicción, morir por usted y por mí. Jesús fue a aquella cruz por cada uno de nosotros. Y de tal manera como se preocupó por su madre al decir estas palabras, de la misma manera podemos nosotros estar seguros de que Jesús estaba pensando en nosotros en aquella cruz. La cuarta palabra la podemos encontrar nosotros en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús expresa a través de estas palabras lo que el pecado provoca en la vida del ser humano: una abrumadora separación con Dios. Sin lugar a dudas que estas son las palabras más dolorosas que escuchamos salir de la boca de Jesús mientras Él estaba en aquella cruz. No fue la corona de espinas, no fueron los azotes, no fueron los clavos, nada de esto hizo que Jesús expresara palabras de dolor. Pero es este sentimiento de separación lo que provoca estas palabras en Jesús. Jesús tenía una profunda intimidad con el Padre. Jesús había dicho en algún momento que Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Pero ahora Jesús dice: ¿por qué me has abandonado? Hemos de recordar que estas palabras son aquellas con las que inicia el Salmo 22, un salmo que algunos han puesto por título un grito de angustia y un canto de alabanza, un salmo que es completamente mesiánico. Jesús
como todo judío, conocía las Escrituras, y este salmo, el Salmo 22, expresa la desesperación de alguien que se siente abandonado, pero que encuentra en Dios su salvación. Por eso este salmo lleva este título tan singular: un grito de angustia y un canto de alabanza. Ahora es interesante que pudiéramos pensar, ¿verdad?, ¿cómo es posible unir estas dos palabras que parecen tan diferentes? Angustia y alabanza. ¿Cómo es posible expresar alabanza en tiempos de angustia? Pero es así como Jesús nos lo muestra en estas palabras. Estas palabras de Jesús no son una expresión de derrota, sino un canto de confianza en Dios. El Salmo 22, es ese salmo mesiánico, en su versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En medio de su dolor, en aquella cruz, clavado, Jesús expresa: Dios, en ti confío. Podemos ver en Jesús su entereza, cuánta convicción tenía él. La aflicción, el dolor, el quebranto, la humillación jamás tendrán la última palabra. Siempre la última palabra la tiene nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por eso nosotros debemos confiar plenamente en Jesucristo. La quinta palabra que Jesús expresa en aquel día, en aquella cruz, la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Como ya lo mencionamos, Jesús llega a esta hora seriamente destrozado de su cuerpo. No ha comido ni bebido nada desde la noche anterior, cuando en casa con sus amigos canta, come y bebe en su última cena. Desde aquella hora en que estuvo con sus amigos, solo ha ido en menoscabo su integridad física. El cuerpo de Jesús se está esforzando hasta el máximo de sus capacidades. Jesús ya casi no puede hablar y respirar le provoca un enorme dolor. Es en estas condiciones que Jesús expresa esta quinta palabra en aquella cruz: tengo sed. Aquel hombre que tiempo atrás había expresado: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ahora expone su fragilidad. Sí, Jesús es humano. Sí, Jesús tiene dolor. Así es, Jesús está cansado. Jesús está sufriendo. Jesús tiene sed. Jesús padeció el castigo que era mi castigo y tu castigo. Tú y yo merecíamos estar en esa cruz. Tú y yo debimos estar en esa condición, y esas palabras que Jesús expresa debieron haber salido de nuestra boca: tengo sed. Pero Jesús tomó nuestro lugar, el justo por los injustos, y es Él quien ahora sufre de sed, y no hay nadie que quiera mitigar su necesidad en la hora de su muerte. Tú y yo somos culpables del sufrimiento y muerte de Jesús. Así es, ninguno de nosotros es inocente. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 53: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fue el amor de Dios por nosotros, fue el amor de Jesús por nosotros la causa y el propósito de la cruz de Jesús. Lo podemos ver expresado en aquel tan conocido texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo somos el objeto del amor de Dios. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, y Él estuvo dispuesto a sufrir en nuestro lugar. Tengo sed fue la quinta palabra que Jesús expresó en aquel momento. La sexta palabra que Jesús expresa en aquella cruz la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice su palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta palabra
en griego, tetelestai. Es una palabra que implica conquista. Lo que Jesús estaba diciendo en este momento es: he conquistado, soy el vencedor, lo he logrado. Es la expresión de la victoria. Todas las huestes de maldad, todo el pecado, toda su culpa y todas las consecuencias del pecado están ahora a los pies de Cristo. El hombre, nosotros, la creación suprema de Dios ha sido redimida para siempre. Ya la enemistad con Dios ha terminado. Ahora, a través de Jesús, nosotros podemos encontrarnos nuevamente en los brazos de nuestro Padre. Ya, ahora, la enemistad ha terminado. Toda acusación del diablo contra nosotros ahora es anulada en aquella cruz por Cristo. Sí, hermanos, nuestro fin ahora ya no es más la muerte eterna, sino que en Cristo tenemos vida eterna. Jesús ha obtenido la victoria. La justicia de Dios ha sido impartida, pero el amor de Dios también ha sido mostrado. Como dice aquel salmo, la justicia y la paz se besaron. Sí, la justicia y la paz se besaron en aquella cruz, en Jesús. Tú y yo ahora tenemos un Redentor, un Salvador, un Señor, un amigo, un Rey victorioso que se llama Jesucristo. Un día no muy lejano estaremos frente a Él y veremos sus heridas en las manos, en su frente y en su costado, y toda la creación postrada delante de Él, gritando y alabando a aquel que un día gritó en aquella cruz: consumado es. Ese es el Dios victorioso al cual nosotros servimos y en quien nosotros creemos. Él es el Dios victorioso. La séptima palabra y última que Jesús expresa en aquella cruz la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice así la palabra del Señor: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, en esta última palabra quiero podamos ver dos cosas que son importantes. La primera, esta es una expresión de confianza en Dios. De hecho, el Salmo 31, versículo 5, lo menciona exactamente: en tus manos encomiendo mi espíritu. Este Salmo 31 es un salmo de confianza. Algunos comentaristas mencionan que quizá esta era una oración que los pequeños niños judíos hacían al irse a cama para dormir. Ellos decían: guárdame, Señor, porque confío en ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces ellos podían cerrar sus ojos y descansar confiados en que Dios los tenía en sus manos. En esta ocasión Jesús agrega una palabra muy personal. Él agrega la palabra Abba. Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Abba era la forma como los niños llaman a su papá. Cuando un niño judío necesita refugiarse, necesita consuelo, necesita protección, ellos levantan sus manos y dicen Abba, porque ellos saben que en su Padre, en su Abba, encontrarán refugio y consuelo. Esto es lo que hace Jesús cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo segundo de esta palabra es que nos muestra una realidad que debemos nosotros tener bien clara. Jesús verdaderamente murió. Esta es la consecuencia del pecado, la muerte. La palabra del Señor dice: porque la paga del pecado es muerte. Aunque Jesús no cometió pecado, Él cargó con nuestros pecados, y al morir en aquella cruz quedó satisfecha la ley y la justicia. El pecado ha sido pagado a través de la muerte. Si Jesús no hubiera muerto, nosotros seguiríamos cargando con el pecado, con la culpa del pecado y con las consecuencias del pecado. Pero fue debido a que Jesús verdaderamente murió, como nosotros tenemos la certeza de la obra de Cristo en la cruz. Pero como sabemos también, la obra de Jesús no termina en aquella cruz. Hemos de estar atentos a uno de los hechos más gloriosos. En los 3 días siguientes, grandes acontecimientos suceden en aquel lugar, en aquella tumba donde Jesús fue puesto. Jesús murió,
Pero Jesús no se quedó en la cruz y Jesús no permaneció en aquella tumba. Y eso es lo que nosotros sabemos. Quisiera terminar este sermón de las 7 palabras haciendo énfasis en algo que es importante para nosotros. La obra de Cristo en la cruz satisface la justicia de Dios. En Jesús, en aquella cruz, encontramos la redención, es decir, el pago de nuestros pecados. También encontramos el perdón de nuestros pecados. Jesús es el vencedor sobre el pecado, sobre la culpa del pecado y sobre las consecuencias del pecado. Somos libres en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra forma, solamente a través de Jesús. Yo quiero invitarle a que ahí en nuestro lugar oremos al Señor, que demos gracias por lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz. No fue algo sencillo, no fue algo fácil, pero fue algo necesario. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, quizá nosotros nunca podamos comprender en su totalidad lo que significa la obra de Cristo en aquella cruz. Lo que sí sabemos es que fue tu amor, Padre, porque tu palabra dice que de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo. Jesús, nunca pagaremos con nada lo que tú hiciste por nosotros en aquella cruz. Tú tomaste nuestro lugar. Nosotros debimos haber estado en aquella cruz. Nosotros debimos haber muerto por nuestros delitos y nuestros pecados. Pero tú decidiste, por amor a nosotros, tomar nuestro lugar. Por eso hoy te damos gracias. Hoy recordamos tu sacrificio en aquella cruz. Un sacrificio que fue doloroso. Un sacrificio que tuvo muchas vertientes. Un sacrificio que logró para con nosotros muchos beneficios. Pero también sabemos que en aquella cruz tú fuiste victorioso. En aquel momento cuando tú dijiste consumado es, todo fue pagado. Todo el pecado fue quebrantado por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ahora en ti somos más que vencedores. Ahora en ti, Jesús, tenemos la oportunidad de ser nuevas criaturas. Ahora en ti, Jesús, somos redimidos, somos comprados a precio de sangre. Ahora te pertenecemos a ti, Jesucristo. Estamos agradecidos y anhelamos, Señor, con todo nuestro corazón, serte fieles a ti en todas las cosas. Hoy consagramos nuestras vidas a ti, que seamos fieles siervos tuyos, fieles hijos tuyos en todo tiempo. Por favor, toma nuestras vidas como ofrendas gratas delante de ti. Las dedicamos para ti en este día. Y que donde quiera que estemos, podamos compartir de la victoria que Jesús logró en aquella cruz. Que todo el mundo conozca el grandioso amor de Dios, el grandioso amor de nuestro Padre y de Jesucristo, mostrados en aquella cruz. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada familia de nuestra congregación y que siempre recordemos con amor y con devoción lo que tú hiciste por nosotros en aquella hora, en aquella cruz. Te damos gracias, toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el dominio son tuyos por toda la eternidad. Te amamos, Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los saludo y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Hasta luego.